Bienvenidos al canal Historias del Corazón ESP. Por nuestro aniversario, mi marido me envió una tarta de lujo. Mi suegra se la comió casi entera, y a medianoche, el ulular de una ambulancia y unos gritos desgarrados rompieron el silencio. Madrid a finales de año sufría un calor atípico, con un sol que caía como miel derretida sobre el balcón. Al llegar la noche, el viento que se colaba por las rendijas de las ventanas seguía siendo bochornoso. Las calles estaban abarrotadas. Todo el mundo con prisa. Los comercios ya colgaban las luces de Navidad, y el olor a castañas asadas se mezclaba con el del café recién molido de una cafetería cercana. De pie, junto al ventanal, observaba el río de coches, y pensaba que la vida de una persona es como el tiempo. A veces, te sorprende con un giro tan anómalo que no te da tiempo a reaccionar. Me llamo Elvira. Puede que el nombre suene clásico, pero mi vida en los últimos años ha estado llena de aristas afiladas. Soy la presidenta del Consejo de Administración y la directora ejecutiva de Fénix Ibérica. Dicho así, muchos pensarían que vivo en un lecho de rosas, pero cada rosa tiene sus espinas. Estoy acostumbrada a ver el mundo a través de cifras, procesos y evidencias. La vida me ha enseñado una cosa. La fe ayuda y la prudencia es necesaria. Pero para sobrevivir, no puedes depender solo de la buena suerte. Mi marido es Ramiro. Me saca 2 años, y es el subdirector de operaciones en mi propia empresa. Visto desde fuera, Ramiro es el marido perfecto que todas querrían tener. Habla con suavidad, viste impecablemente, saluda a todo el mundo con educación, y vaya donde vaya, siempre me llama para preguntar si ya he comido. En 10 años de matrimonio, jamás me ha levantado la voz delante de nadie. Es tan bueno manteniendo las apariencias que, a veces, siento un escalofrío. Mi familia política consiste en mi suegra, Dolores. Una mujer que no recurre al insulto soez, pero cada una de sus frases puede dejarte sin palabras. Siempre se escuda en la moral y la tradición para salirse con la suya, para ganar a toda costa. Su frase predilecta es que en una casa debe haber un orden, y la nuera debe saber cuál es su sitio. Y ese sitio, la mayoría de las veces, solo sirve para reafirmar una cosa, que ella es quien tiene el poder. Mi cuñada es Nerea, casi 10 años más joven que Ramiro. A Nerea le encanta la ropa de marca, presumir y el postureo en redes sociales. No es de las que te gritan, solo suelta una frase con una sonrisa, una frase que suena como una brisa suave pero que se clava como un puñal. Si mi suegra es el mazo de la moralidad, mi cuñada es la aguja que pincha directamente en la autoestima. El piso en el que vivo lo compré yo antes de que la empresa despegara. Ahora mismo, el mercado lo valora en unos 2 millones de euros. No digo la cifra para alardear, sino para ilustrar una paradoja. La casa es mía. La mayor parte del dinero la gano yo, pero el derecho a aparecer por sorpresa lo tiene mi suegra. Al principio del matrimonio, yo era más joven y todavía creía en el dicho de que es mejor ceder un poco para tener paz. Ramiro me suplicó que le diera a su madre el código de la cerradura digital. Me dijo que su madre era mayor, que una vez se olvidó las llaves y se quedó mucho tiempo en el rellano, y que le dio mucha pena. Me ablandé. Pensé que así no se sentiría desplazada. No sabía que ese gesto de compasión era como dejar una grieta abierta en mi propia puerta. Las primeras veces que Dolores venía de visita, traía una bolsa de fruta, y hablaba con dulzura. Subo a ver cómo coméis, hijos. Poco a poco, empezó a subir sin avisar. Entraba en la cocina, y abría el frigorífico como si fuera su casa. Criticaba que no colocaba las cosas en su sitio, que el aceite de oliva virgen extra que compraba no era del gusto de su familia, que por estar tan ocupada con el trabajo descuidaba el hogar. Yo escuchaba y callaba, pensando que era cosa de la edad, pero de tanto callar, mi propia casa dejó de ser el lugar donde podía respirar tranquila. Tengo una asistenta, Remedios. Es una mujer buena y discreta, pero muy aprensiva. A menudo me mira y suspira, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Cuando le pregunto, sonríe y se excusa. No es nada, señora. Lo importante es que en la casa haya paz. A veces creo que Remedios se parece a mí. Teme las tormentas. Pero las tormentas siempre acaban llegando. Siendo sincera, Ramiro y yo no siempre nos llevamos a las 1000 maravillas. Algunas noches, después de reuniones que se alargaban hasta tarde, volvía a casa deseando solo tumbarme. Ramiro solía decir una frase: yo estoy detrás de ti para que todo vaya bien. Sonaba muy considerado. Pero estar detrás de alguien cuya sombra te pesa sobre los hombros, a veces es una carga.
Recuerdo perfectamente una cena con unos socios hace unas semanas. Llegué un poco tarde y vi a Ramiro sentado con ellos, riendo y charlando animadamente. Uno de ellos, al levantar su copa, bromeó: «Ramiro, con lo que vales, y siempre te presentan como el marido de la presidenta. En casa seguro que te tiene a raya, ¿eh?». Todos rieron a carcajadas. Ramiro también rió, una sonrisa perfectamente calibrada, pero sus ojos se oscurecieron por un instante. Lo vi. Pensé que solo era el orgullo masculino herido, y que se le pasaría. Incluso me dije a mí misma que las batallas se libran fuera, que la ropa sucia se lava en casa, que si teníamos algo que hablar, lo haríamos al llegar. Pero desde ese día, Ramiro cambió. De una forma muy sutil. Seguía siendo cariñoso. Seguía preguntándome qué tal el día. Seguía llamándome cielo. La única diferencia era que, cada vez que yo firmaba una decisión importante, me miraba un poco más de tiempo. Cada vez que hablaba de los planes para el año nuevo, se quedaba en silencio un momento, como si estuviera calculando algo en su cabeza. Me convencí de que era la presión del trabajo. Dicen que el buen guiso se hace a fuego lento, y yo intenté bajar el fuego en mi propia casa. Y entonces llegó nuestro 10º aniversario de bodas. Ramiro me comunicó que tenía que ir a un viaje de trabajo a Bilbao justo en esas fechas. Me entristecí un poco, pero asentí. A finales de año, en la empresa todos íbamos desbordados. Ramiro me miró con una voz suave como la miel. «Sé que es una faena para ti, pero te he preparado una sorpresa. Confía en mí». Al oír «confía en mí», sentí una punzada extraña. ¿Confiar? Claro que confiaba. Llevaba 10 años confiando, solo que últimamente, cada vez que confiaba en alguien, me preguntaba inconscientemente si estaba confiando en la persona real o en la máscara que llevaba puesta. Esa noche, sola en el balcón, miré el cielo encendido por el calor en la lejanía y escuché el ruido de los coches en la calle, que sonaba como el oleaje. De repente recordé una frase que solía decir mi abuela: «Del agua mansa me libre Dios, que de la brava me libro yo». Me reí, reprochándome mis propias elucubraciones, pero esa risa no me alivió, solo me hizo comprender que mi corazón estaba en alerta. Cerré la puerta del balcón y volví adentro. En el apartamento iluminado, todo estaba ordenado como siempre. Solo la sensación de paz era algo que no estaba segura de poder conservar por mucho más tiempo. Y no podía imaginar que la sorpresa, de la que hablaba Ramiro, empezaría con algo aparentemente insignificante. Una caja de regalo de aniversario. A la mañana siguiente, me desperté cuando el sol ya se colaba con fuerza a través de las cortinas. El calor atípico ponía a la gente de mal humor, y yo estaba en esa fase en la que una sola palabra fuera de tono podía hacerme estallar. Fui a la cocina a por un vaso de agua. Miré el reloj, poco más de las 7. El día de mi 10º aniversario. Debería ser un día tranquilo, lleno de ternura. Pero en mi vida, ahora, nada más abrir los ojos me encontraba con una agenda tan enrevesada como una telaraña. El teléfono vibró. Un mensaje de Ramiro. «¿Ya estás despierta?». Inmediatamente después, un mensaje de voz de casi 1 minuto. Su voz sonaba más suave de lo normal, de una forma tan melosa que, en otros tiempos, me habría hecho sonrojar. Habló de su viaje de trabajo, mencionó rápidamente el nombre del cliente y el calendario de firmas, y luego bajó la voz como si contara un secreto. «Te he encargado una tarta de aniversario, una mousse que se derrite fácilmente. En cuanto la recibas, abre la caja y come un trozo, justo en ese momento. ¿Vale? Mándame una foto. Quiero que seas tú la primera en probarla». Me quedé quieta en medio de la cocina. La frase «come un trozo» era normal, pero por alguna razón sentí como si alguien me hubiera puesto una piedrecita en el pecho. Intenté convencerme de que solo quería crear un momento especial, como esa superstición de que el primer bocado trae buena suerte. Pero de repente recordé que Ramiro no era una persona supersticiosa. Vivía según las reglas. Rara vez creía en esas cosas. Cuanto más lo pensaba, más extraño me parecía. Le respondí con un mensaje. «En cuanto la reciba, la pruebo. Tú céntrate en el trabajo». Ramiro contestó al instante. «Recuerda comerla nada más llegar. No esperes». 2 veces la misma advertencia en pocos minutos. Para otra persona podría ser una muestra de cariño. Para mí, era como una línea subrayada en rojo cuyo significado no entendía. Remedios salió del lavadero con un paño en la mano. Me miró y preguntó en voz baja: «Señora, ¿volverá pronto a casa hoy?». Levanté la vista. «¿Por qué lo preguntas, Remedios?».
Ella, nerviosa, contestó. Es que la señora Dolores ha llamado esta mañana temprano. Bueno, no me ha preguntado a mí. Ha preguntado por usted. Quería saber a qué hora volvía. Dejé el vaso de agua sobre la encimera. El agua se agitó. ¿Y para qué quería saberlo? Remedios bajó la mirada. Ha dicho que subía a ver si comía usted bien, que temía que con tanto trabajo se saltara las comidas. Sonaba muy considerado, pero después de 10 años conviviendo con ella, conocía bien ese tipo de consideración. Era como una funda que cubre los muebles. Por fuera parece limpio, pero por debajo esconde lo que ella quiere controlar. No respondí de inmediato. Solo le dije a Remedios, si sube, ábrele la puerta, pero avísame. Remedios asintió rápidamente, y luego titubeando, añadió, señora, ¿y si cambia el código de la puerta? Lo dijo en un susurro tan bajo que parecía temer que las paredes la oyeran. Después, se apresuró a fingir que limpiaba la encimera, como si se arrepintiera de sus palabras. Miré su espalda y sentí un sabor amargo en la boca. ¿En qué clase de vida estaba metida si hasta la asistenta tenía miedo en mi propia casa? Subí a mi habitación para vestirme e ir a trabajar. Sobre el tocador seguía el marco con nuestra foto de boda. Ramiro y yo, uno al lado del otro, sonriendo. Una sonrisa perfecta, impecable. Miré la foto unos segundos y luego me aparté. Dicen que el matrimonio se basa en el cariño y el respeto profundo, pero a veces el cariño se convierte en una carga, y el respeto, en un abismo. No quería pensar mal, solo quería que el día de hoy transcurriera en paz. En Fénix Ibérica, los últimos días del año eran un hervidero. Los empleados corrían con informes. El departamento financiero cuadraba cifras. Los socios llamaban sin parar. Apenas entré en mi despacho, mi secretaria me recordó. Elvira, a las 10 reunión de proyecto, a las 11 con el banco y a las 3 de la tarde firma de contrato. Asentí. Abrí el portátil, y mi mente cambió a modo de combate. En el trabajo no me permito ser blanda, pero en cada pausa, por breve que fuera, volvía a pensar en el mensaje de voz de la mañana. Come un trozo nada más llegar. ¿Por qué tanto hincapié? Si solo era una tarta de aniversario, lo normal habría sido preguntar qué sabor me gustaba, o lamentarse por no estar en casa. En cambio, Ramiro se centró en un detalle muy específico, muy técnico, muy parecido a una instrucción. Cerca del mediodía, cuando me levanté a por unos documentos, el teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Ramiro. Sobre las 11:45, te la entrega un repartidor. Acuérdate de recibirla y comértela en el acto. De repente, me eché a reír sola, una risa sin alegría. Le contesté. Tranquilo. No se me olvida. Luego me regañé a mí misma. Vaya manía de buscarle 3 pies al gato. Mi marido se preocupa por mí y yo aquí, analizándolo todo. Pero hay un dicho. El pájaro sabio evita la red. La persona inteligente evita el desastre. No es que sospechar sea malo, a veces es puro instinto de supervivencia. Bajé al vestíbulo del edificio de oficinas. Tomé aire un momento y volví a subir. En ese instante, mi mente no estaba imaginando a Ramiro en una reunión en Bilbao, ni lo deliciosa que sería la tarta. Estaba imaginando la puerta de mi casa, el pitido de la cerradura digital y la figura de mi suegra entrando sin llamar. Sentí la garganta seca, como si me hubiera tragado un terrón de azúcar sin disolver. A las 11:30 en punto, terminé la reunión con el banco con la cabeza como si hubiera corrido una maratón. Fuera, en el pasillo, el teléfono vibró de nuevo. El mensaje de Ramiro apareció en la pantalla. Corto pero martilleante. Ya casi llega. Acuérdate de recibirla y comerla en el acto. Miré esas palabras. Comerla en el acto. Por tercera vez en el día. De repente me pareció cómico, de una manera que no daba risa. Otra persona pensaría que su marido se preocupaba mucho. Yo solo veía en esa frase una señal, como las instrucciones que se dan antes de hacer algo importante. Le dije a mi secretaria. Bajó un momento a recoger un paquete y subo enseguida. Ella asintió, con los ojos todavía pegados a un dossier. A finales de año, todos éramos como peonzas. Al salir al vestíbulo, el calor que subía del asfalto me golpeó. Una mezcla de olor a alquitrán y gasolina. Me resguardé a la sombra de una columna de piedra, diciéndome a mí misma que después de tantos años en el mundo de los negocios, lo había visto todo. ¿Por qué iba a preocuparme por una tarta? Pero cuanto más intentaba tranquilizarme, más fuerte me latía el corazón. A las 11:45, tal como había dicho Ramiro, sonó el teléfono. «¿La señora Elvira? Le traigo una tarta». «Sí, soy yo», respondí. Salí hacia la entrada.
Un joven con casco de moto me entregó una caja envuelta en una bolsa térmica. La caja era negra, robusta, con bordes afilados. Se notaba que era un producto de lujo. Pesaba. Firmé la entrega, y antes de volver a entrar, hice algo por puro instinto. Saqué el móvil y le hice una foto rápida. No para presumir, sino por costumbre. Después de tanto tiempo al mando, quiero tener un registro de cualquier entrega o recepción. Las pruebas no son para acusar a nadie, sino para que no te acusen a ti injustamente. La foto capturó la caja, el precinto redondo de la marca en un lateral y hasta el código de envío pegado en una esquina de la bolsa. No me fijé en los detalles. Solo disparé para asegurarme y le envié un mensaje a Ramiro. Ya la tengo. Respondió casi al instante. Perfecto. Sube a casa, ábrela y come un trozo ahora mismo, por favor. Me detuve un segundo, pero le contesté. Vale. Cogí la tarta. Subí a mi coche y conduje directamente a casa. Normalmente, nunca dejo el trabajo a mediodía, pero como era nuestro 10º aniversario, me concedí el pequeño lujo de ir a recibir mi regalo. Comer un trozo como me había pedido mi marido y volver a la oficina. Nada más entrar en casa. El aire acondicionado me recibió con una agradable frescura. Remedios salió corriendo de la cocina, y sus ojos se iluminaron al ver la caja. Ah, ya ha llegado la tarta, señora. Asentí. Sí. Prepárame una infusión caliente. Por favor. Como un trozo y me voy. Remedios murmuró un sí, y volvió a la cocina. Dejé la caja sobre la encimera de mármol, bajo la luz de los focos. La caja tenía impreso el nombre de la pastelería, con una tipografía minimalista y elegante. El precinto estaba intacto, perfectamente colocado, señal de que nadie la había tocado. Saqué la pequeña tarjeta que estaba encajada en la tapa. Era de cartón grueso, con un ligero relieve dorado. Por nuestros 10 años. Dr. Una sola línea que por un instante me ablandó. Siendo sincera. Una mujer como yo, fuerte por fuera, por dentro solo necesita un gesto así de sencillo. Me quité el reloj y me lavé las manos. Remedios me trajo la infusión caliente, con un suave aroma a jazmín. Cogí un cuchillo pequeño para cortar el precinto. Justo en ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Era una videollamada de Ramiro. Dudé medio segundo y acepté. En la pantalla apareció su rostro, con una camisa blanca impecable. Detrás de él, el fondo de una sala de reuniones de hotel. Me miró como si me estuviera examinando. ¿Ya estás en casa? Enfoqué la cámara hacia la caja. Sí, voy a abrirla ahora. Ramiro asintió, con la voz suave. Ábrela, anda. Come un trozo ahora mismo. Para que me quede tranquilo. Fruncí el ceño ligeramente. ¿Por qué insistes tanto en que te quedes tranquilo? Ramiro sonrió. Una sonrisa muy correcta. Es que me da miedo que la mousse se derrita y no la disfrutes. Además, quiero que seas tú la primera en probarla en nuestro aniversario. Las razones sonaban lógicas y coherentes. No pude rebatirlas. Acerqué la punta del cuchillo al precinto y lo corté. La pegatina se soltó con un pequeño chasquido. Levanté la tapa. Dentro había una tarta de mousse, decorada con una finura exquisita. La superficie estaba cubierta por una capa de crema aterciopelada, salpicada con finas láminas de chocolate. Era tan bonita que tuve que admitir que Ramiro la había elegido con esmero. O al menos, quien la había encargado lo había hecho. Corté un trozo pequeño, lo justo. Remedios estaba a mi lado, mirando en silencio, como si temiera romper el momento. Levanté el trozo de tarta y antes de que pudiera llevármelo a la boca, desde la entrada sonó el pitido de la cerradura digital. El sonido, en el silencio del apartamento, retumbó con una claridad pasmosa, como un cerrojo que se descorre. Justo después del pitido, la puerta se abrió, como si la privacidad no existiera. Mi suegra, Dolores, entró la primera, con una bolsa de fruta en la mano, pero su forma de andar no era la de una visita, sino la de alguien que vuelve a su propia casa. Detrás de ella venía Nerea, con los labios pintados de rojo y el pelo ondulado. Sostenía el móvil con una mano, mientras con la otra tecleaba, como si estuviera buscando el ángulo perfecto para grabar. Yo seguía con el trozo de tarta en la mano. Sobre la mesa, la caja recién abierta, con la crema lisa e intacta. En ese instante, me sentí atrapada entre dos miradas. La de Ramiro, al otro lado de la videollamada, y la de mi suegra, justo delante de mí. Dolores echó un vistazo rápido a la habitación, y sus ojos se clavaron en la tarta. Torció los labios y dijo, con un volumen justo, «Anda,
¿Un regalo de aniversario? ¡Qué tarta más elegante! Nerea levantó el móvil inmediatamente, y entre risas, añadió con tono burlón. Madre mía, qué pinta. Elvira. Sí, que tienes clase, sí. Bajé un poco el teléfono y le dije a Ramiro. Han subido tu madre y Nerea de improviso. Te cuelgo. ¿Vale? Ramiro solo dijo, vale. Pero noté cómo su respiración se volvía más pesada antes de que la pantalla se apagara. Remedios se había encogido en la entrada de la cocina, apretando el delantal con las manos, con la cara tensa como si esperara una tormenta. Dejé el trozo de tarta en el plato e intenté mantener un tono amable. Hola, madre. Es una tarta que me ha enviado Ramiro. La acabo de abrir. Dolores se acercó directamente a la mesa, se inclinó para mirar la crema y sus ojos brillaron. Dijo una frase que pretendía ser alegre, pero que pesaba como el plomo. Algo tan bueno debe probarlo primero un mayor, para dar buena suerte. A ti, que eres la presidenta. No te faltarán cosas ricas. Sentí un ardor en el pecho, pero mantuve la calma. Ramiro me ha pedido que coma un trozo nada más llegar, por si se derrite. Además, tengo que volver a la oficina. Nerea soltó una risita. Qué mono es mi hermano Ramiro. Te da instrucciones como si fueras una niña. Dolores se giró bruscamente hacia Nerea. Tú, menos hablar. Y deja de grabar y hacer fotos, que trae mala suerte. Luego se volvió hacia mí, con la voz más baja pero afilada. ¿Te lo ha pedido a ti o me lo ha pedido a mí? Yo soy su madre. En esta casa mando yo. La frase, en esta casa, mando yo, cayó sobre la mesa como un plato de porcelana agrietada. Me quedé quieta un instante. Sabía que si reaccionaba con dureza, ella me convertiría inmediatamente en la nuera insolente. Opté por otra vía. La miré directamente a los ojos. Madre, hoy es mi aniversario con Ramiro. Le pido por favor que me deje cortar un trozo pequeño primero. Después, puede comer todo lo que quiera. No diré nada. Dolores soltó una risa seca. ¿Un trozo pequeño primero? ¿Para qué? Para presumir ante tu marido de que has comido tú antes. Una mujer no debería ser tan competitiva. No queda bien. Nerea intervino, con una voz empalagosamente dulce. Ay, Elvira, si tienes prisa, ¿qué más da que mi madre coma primero? Ya sabes lo que dicen. Donde hay canas, hay respeto. Al oír esa frase, no pude evitar una sonrisa amarga. Nerea la usaba como un látigo. El respeto a los mayores es sincero, no una excusa para someter a los demás. Antes de que pudiera añadir nada, Dolores alargó la mano, cogió la caja de la tarta y la arrastró hacia ella. Se giró hacia Remedios. Remedios, guárdala en el frigorífico. La comeremos esta noche, como es debido. Una tarta de lujo, hay que comerla con elegancia. Remedios, desconcertada, me miró. Asentí levemente, no en señal de acuerdo, sino para indicarle que no discutiera. Remedios se llevó la tarta con los hombros encogidos. Nerea la siguió, emocionada, sin olvidarse de enfocarme con la cámara del móvil. «Qué guapa estás, Elvira. Déjame que te haga una foto para el recuerdo de tus 10 años». Me acerqué a ella y bajando la voz dije lentamente, palabra por palabra, «Nerea, no grabes en mi casa sin mi permiso». Ella se encogió de hombros. «Uy, qué seria te pones». «Solo es para divertirnos». Hay gente que retransmite en directo hasta la cena. Desde el frigorífico, Dolores sentenció, «Déjala que grabe, mujer. Eres su cuñada y te pones así de tiquismiquis. La gente se va a reír de ti». Sentí como si alguien me hubiera dado una bofetada en el honor. No dolía al instante, pero ardía y humillaba. No grité, no lloré. Simplement, me erguí y miré a mi suegra. No soy tiquismiquis. Solo quiero que en mi casa haya unos límites. Dolores cerró la puerta del frigorífico de un portazo. Se giró y me clavó la mirada. ¿Límites? Desde que te casaste con mi hijo, esta es mi casa. Si quieres límites, vete a casa de tu madre a ponerlos. No había ni una sola palabra soez, pero la frase bastaba para dejarte sin aire. Oí mi propia respiración, muy débil. En mi cabeza, una idea tomó forma. Cada bocado era una humillación. Había cedido tantas veces, y siempre empezaba con algo aparentemente pequeño. No discutí más. Solo dije, tengo trabajo. Madre Nerea, quedaos y disfrutad. Volví a mi habitación a por la chaqueta. Me temblaban un poco las manos, no de miedo, sino de rabia. Rabia por haber aguantado tanto tiempo. Rabia porque incluso en mi aniversario, tenía que tragarme un
Vete a casa de tu madre. Antes de salir por la puerta, le envié un mensaje a Ramiro. Solo una línea. Tarta recibida. La comeré esta noche. No le conté que me la habían quitado. Todavía era ingenua. Todavía pensaba que era mejor mantener la paz, que por la noche podría cortar mi trozo. Pero hay un dicho. De tanto ceder, uno se convierte en cobarde. Y no sabía si estaba cediendo para mantener la paz o para cavar mi propia tumba. Bajé al garaje. El sol seguía quemando, como si alguien hubiera vertido brasas sobre mi piel. Mientras conducía para salir del residencial, la frase «Vete a casa de tu madre a poner límites» seguía resonando en mi cabeza, como una espina clavada en la garganta. Al llegar a la oficina, me obligué a olvidarlo todo. Estaba acostumbrada a vivir así, tragarme el dolor, porque detrás de mí había toda una maquinaria que dependía de mí. A finales de año, un solo error podía provocar un efecto dominó. Esa tarde, mi agenda de reuniones se alargó más de lo previsto. Un socio llegó tarde. Hubo que modificar cifras a última hora. El departamento legal avisó de que había un anexo que revisar. Firmaba documentos mientras escuchaba a mi secretaria, con la mente dividida en 3 o 4 tareas a la vez. En un momento miré el reloj y me sobresalté. Eran más de las 7 de la tarde. Tenía el estómago vacío, pero no me apetecía comer nada en la oficina. Solo pensaba en la tarta que estaba en el frigorífico. Un trozo, solo uno. No necesitaba el azúcar. Necesitaba sentir que, como cualquier otra persona, yo también tenía un día de aniversario. El teléfono me notificó un mensaje de Ramiro. ¿Ya has comido la tarta? Miré la pantalla unos segundos y respondí. Todavía no. Cuando llegue a casa. Ramiro contestó muy rápido. Vale, acuérdate de comerla. Acuérdate de comerla. Ya no sentía la dulzura de la mañana. Parecía más una comprobación, como si estuviera verificando que se cumplía un paso de un plan, que una pregunta cariñosa, pero estaba demasiado cansada para pensar más. En ese momento, solo quería llegar a casa, darme una ducha, comer un trozo de tarta y dormir. Eran casi las 9 menos cuarto cuando salí del edificio. Madrid seguía siendo una olla a presión, con un viento que apenas movía el aire y no aliviaba la frustración acumulada. Conducía por las calles, con las luces de los coches formando una serpiente luminosa, y el ruido de las bocinas taladrando el aire. Todo el mundo tenía prisa, todo el mundo estaba tenso. Apenas entré en el apartamento, me golpeó un olor dulzón a crema fría, mezclado con el de la comida. Las luces del comedor estaban encendidas y se oían risitas, no muy altas, pero suficientes para que se me cayera el alma a los pies. Sobre la mesa del comedor la caja de la tarta estaba completamente abierta. Ya no estaba intacta como cuando la abrí yo. Dolores estaba sentada a la cabeza de la mesa, con el plato lleno de trozos de tarta generosamente cortados. Nerea, sentada enfrente, comía mientras miraba el móvil, llevándose el tenedor a la boca de vez en cuando, como si estuviera saboreando un trofeo de guerra. Remedios estaba de pie, arrinconada junto a la cocina, con un paño en la mano que no se movía. Su mirada se cruzó con la mía un instante y la bajó rápidamente, como si temiera que yo leyera la impotencia en sus ojos. Dejé el bolso. Y esforzándome por mantener la voz normal, pregunté: «Madre Nerea, ¿ya habéis comido la tarta?» Dolores no levantó la vista. Respondió como si fuera lo más natural del mundo. «Sí. Si la dejábamos más tiempo se iba a derretir. Es una pena. La hemos probado para que no se estropeara». Nerea masticó lentamente y sonrió con sorna. «Has llegado muy tarde, Elvira. Pensábamos que de tanto hacer de jefa se te había olvidado hasta tu aniversario». Me quedé quieta unos segundos. Sobre la mesa, la parte más bonita de la tarta, la capa lisa y aterciopelada que había visto por la mañana, había desaparecido. Ahora era un amasijo de crema revuelta, como un arañazo. No me dolía la tarta, me dolía sentirme como una extraña en mi propia casa. Me senté en una silla y, con voz baja pero clara, dije: «Hoy es mi aniversario con Ramiro. Madre, solo le pido un trozo, para poder hacerle una foto y mandársela». Dolores levantó la cabeza. Su mirada no era furiosa, era gélida. Dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido seco y metálico. «¿Y para qué quieres mandarle una foto?» «Para restregarle que has comido de lo que yo he dejado». Respiré hondo, intentando mantener la calma. «No es para restregarle nada. Me lo ha pedido él. Solo hago lo que mi marido me ha dicho». Dolores soltó una risa amarga. «Tu marido te lo ha dicho a ti, pero la tarta está en mi casa. Y en mi casa, como yo». Esa frase despertó en mí un reflejo visceral. Mi casa. Pero me tragué la respuesta.
Me limité a mirarla fijamente. Esta casa la compré yo. El aire se congeló, como si alguien hubiera apagado un ventilador. Nerea levantó la vista, con los ojos brillantes, emocionada ante el espectáculo. Remedios también se quedó paralizada, apretando el paño con fuerza. Dolores no discutió sobre el dinero. Sabía que ahí llevaba las de perder. Recurrió a su mejor arma, la moral. No importa quién la comprara. Toda casa tiene un cabeza de familia. Y si te has casado con mi hijo, tienes que respetar a tus mayores. Atreverte a decir algo así es una insolencia. Nerea la apoyó de inmediato, con una voz que era miel y veneno. Elvira, mujer, con lo rica que eres, puedes encargar otra. Tampoco es para tanto. Mi madre solo ha comido un trozo de tarta, y te pones así de agarrada. Miré a Nerea y vi claramente su estrategia, ganar a base de palabras. No le contesté. Un perro que ladra no muerde. Pero sus ladridos hieren. Me giré hacia Remedios. Remedios, por favor, tráeme un plato. Voy a cortar un trozo pequeño. Remedios dio un paso. Pero Dolores la detuvo con la mirada. No hace falta que cortes nada. Ya casi no queda. Nerea cogió su tenedor y rebuscó en el borde de la caja. Sonrió con malicia. Toma, Elvira. Te he dejado este trocito. Es solo un borde, pero sigue siendo una tarta de lujo. Miré ese trozo. Un amasijo de bizcocho aplastado, con la crema restregada, sin forma alguna. Sentí una punzada de humillación, no por no poder comer, sino porque me estaban colocando exactamente en el lugar que querían, la que suplica en su propia casa. Me serví un vaso de agua y bebí un sorbo. El agua fría bajó por mi garganta, pero el ardor seguía ahí. Recordé el dicho de mis abuelos: antes pobre que deshonrado. Si me comía ese trozo, sería como admitir que me merecía ese trato. Me levanté. Mi voz sonaba más tranquila de lo que pensaba. Ya no quiero comer. Dolores arqueó una ceja. Si no quieres comer, no comas. Pero no pongas esa cara, como si te hubiera quitado algo tuyo. La miré a ella, luego a Nerea y finalmente a Remedios. No dije nada más. A veces, seguir hablando solo sirve para rebajarte. Cogí mi bolso y entré en mi habitación. Cerré la puerta con mucha suavidad, como si temiera que hasta el ruido de la puerta les diera una excusa para llamarme insolente. En el dormitorio, me senté al borde de la cama. El cuerpo me pesaba por el cansancio, pero por dentro me sentía alarmantemente lúcida. Me di cuenta de que hay cosas que, si las toleras una vez, los demás lo consideran su derecho. Si las toleras 2 veces, lo convierten en ley, y a la tercera, ya solo eres un espectador que ve cómo se reparte en tu vida. Cogí el teléfono y miré el último mensaje de Ramiro. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado un buen rato. Al final, solo escribí una frase. Ya estoy en casa. No le conté lo de la tarta. Seguía intentando mantener la paz. Pero esa paz no me daba tranquilidad. No había pasado ni una hora tumbada cuando me desperté sobresaltada. No por la alarma, sino por un sonido gutural, crudo, unas arcadas secas que venían del salón, seguidas de una respiración entrecortada, como si a alguien le estuvieran oprimiendo el pecho. Me levanté de un salto. El corazón me latía con fuerza. El reloj de la mesilla marcaba las 23:30. Apenas abrí la puerta de mi habitación, un olor agrio y metálico me golpeó en la cara. Un olor que te helaba la sangre antes incluso de ver la escena. Corrí al salón y vi a Dolores tirada en el suelo, con la espalda apoyada en el sofá, las 2 manos agarrándose el abdomen y la cara pálida como la cera. Tenía la boca abierta, pero no le salían palabras, solo gemidos intermitentes que daban escalofríos. Nerea estaba cerca, arrodillada, con el pelo revuelto, agarrándose al borde de la mesa con una mano y tapándose la boca con la otra. Vomitaba sin parar, con los ojos desorbitados, jadeando y gritando: «Mamá, mamá, no me asustes, por favor». Remedios estaba de pie junto al teléfono fijo, temblando tanto que no acertaba a marcar los números. Al verme, fue como si viera un salvavidas. «Señora, señora, estoy llamando al 112, ya he llamado». Dios mío, no tuve tiempo de preguntar más. Mi mente activó automáticamente el protocolo de crisis, el mismo que usaba en la empresa. Primero, salvar vidas. Después, lo demás. Abre las ventanas para que corra el aire, dije rápidamente. Aunque en la cocina no había nada encendido. Remedios corrió a encender el extractor y a abrir un poco la puerta del balcón. Cogí una toalla limpia y se la di a Nerea. «Siéntate y no te muevas».
Respira despacio. Nerea me miró como si fuera su enemiga, pero el dolor le impedía soltar una de sus pullas. Solo se agarró el abdomen, con los ojos enrojecidos y los labios temblorosos. Dolores se retorció y vomitó de nuevo. Me arrodillé a su lado y le sujeté los hombros para que no se golpeara la cabeza contra la esquina de la mesa. Me miró con una mezcla de pánico y rabia, como si quisiera culparme incluso en medio de su agonía, pero solo pudo gemir una palabra, muy bajito: Arge. Mi Arge por dentro. Justo en ese momento, el timbre de la puerta sonó con insistencia. Era el conserje del edificio, con cara de preocupación. ¿Pasa algo en su casa? Los vecinos se han quejado de los gritos. Mientras hablaba, miró a su alrededor, y al ver la escena, se quedó paralizado. Le di una orden concisa: llame al ascensor prioritario. Avise en recepción para que la ambulancia suba directamente. No era exactamente una orden, pero mi tono, el de alguien acostumbrado a dirigir, hizo que el conserje asintiera y saliera corriendo. Nerea volvió a vomitar, un sonido seco y desagradable. Oía las zapatillas de Remedios arrastrarse por el suelo, el ruido del agua en el fregadero, las voces alarmadas de la gente en el pasillo. Todo se superponía, como una tormenta dentro de casa, y en medio de ese caos, mi mirada se desvió instintivamente hacia la mesa del comedor, hacia la caja de la tarta. La elegante caja negra seguía allí. La tapa, entreabierta, dejaba ver unos pocos restos de bizcocho desmenuzado y crema revuelta. En un plato, un tenedor sucio de relleno, un vaso de agua a medio beber, una servilleta de papel arrugada. El corazón se me encogió. Un pensamiento me recorrió la espalda como un escalofrío. ¿Y si no era una intoxicación alimentaria normal? ¿Y si había algo en la tarta? Entonces todo lo que había sobre esa mesa era una prueba. Había visto demasiados casos en mi vida. La gente, presa del pánico, limpiaba la escena del crimen por superstición, y al limpiarla, desaparecía cualquier prueba. La verdad se iba por el desagüe junto con el agua sucia. Respiré hondo, intentando mantener la mente fría. Mientras Remedios seguía en estado de shock, saqué discretamente mi móvil y abrí la cámara. No fotografié a las personas, solo hice fotos rápidas de cada rincón. La caja de la tarta, el precinto cortado, los restos, el plato, el tenedor, su posición en la mesa, e incluso la papelera de la cocina con la servilleta que habían tirado. Cuando terminé, guardé el móvil en el bolsillo de la chaqueta, como si guardara un salvavidas. Justo en ese momento, el ulular de una sirena sonó en la calle. El sonido, largo y agudo, atravesó los cristales e hizo que todo el edificio contuviera la respiración. Al oír la sirena, Nerea entró aún más en pánico. Me agarró la mano, clavándome las uñas en la piel. Elvira, salva a mi madre. Que no se muera. No le aparte la mano. Solo le dije: suéltame para que pueda ayudar a tu madre. Mi voz sonaba más calmada de lo que yo misma creía. Los sanitarios subieron muy rápido. Traían una camilla, un maletín de emergencias y no paraban de hacer preguntas. ¿Qué han comido? ¿Hace cuánto? ¿Tienen alguna enfermedad crónica? Respondí de forma concisa, solo con lo que sabía, sin añadir nada. Dolores fue colocada en la camilla. A Nerea la ayudaron a sentarse en una silla de ruedas. Remedios, llorando, no paraba de repetir: les dije que no comieran tanto, se lo dije, y de repente se calló, como si se diera cuenta de que había hablado de más. Bajé con ellos. El conserje despejaba el camino. Los vecinos se apartaban y nos miraban, con una mezcla de curiosidad y cuchicheos. No los miré. Miré directamente a la puerta abierta de la ambulancia. Cuando la puerta se cerró con un golpe seco, sentí un vacío inmenso. Mi 10º aniversario se había convertido en una noche así. Subí a mi coche para seguirlos, con Remedios a mi lado. Dentro del vehículo, la luz era fría, y el olor a desinfectante, penetrante. Dolores respiraba con dificultad. Nerea gemía. Yo estaba sentada junto a la puerta, agarrando con fuerza el bolso donde guardaba el móvil con las fotos que acababa de hacer. Y por primera vez esa noche, pensé en Ramiro de una forma completamente diferente. Ya no era mi marido. Era una pieza clave a la que tenía que informar. Marqué su número. Escuché cada tono de llamada retumbar en mi oído, como si martillaran la pregunta que aún no me atrevía a formular. Al 4.º tono, Ramiro descolgó. Su voz era la de siempre, tranquila y correcta. ¿Qué pasa, cielo? Fui directa, sin rodeos. En ese momento,
Cada segundo contaba. Tu madre y Nerea están en una ambulancia, de camino al hospital. Se han intoxicado. Comieron la tarta que enviaste. Al otro lado de la línea hubo un silencio. No fue largo, solo un instante, pero fue suficiente para darme cuenta de algo. No era el silencio de alguien en shock. Era el silencio de alguien que acaba de recibir una noticia que se sale del guión. Ramiro preguntó, con la voz más ronca. ¿Mi madre comió la tarta? Miré la luz blanca del techo de mi coche y respondí. Sí. Mucha. Ramiro soltó una bocanada de aire, como si intentara tragar saliva, y se le escapó una frase que me heló la sangre. Maldita sea, te dije que la comieras de inmediato. La frase, en ese contexto, podría sonar a lamento, pero también tenía otro significado, como si hubiera calculado quién debía comerla, y el hecho de que la comiera la persona equivocada le hubiera hecho entrar en pánico. No discutí. Solo zanjé la conversación con lo que había que hacer. Mantén la calma. Cuando llegue al hospital te informo. Ah, y en casa quedan la caja y los restos de la tarta. No dejes que nadie limpie ni toque nada. Ramiro respondió rápidamente. Guárdalo todo. Que nadie lo toque. Cojo el primer vuelo de vuelta. Colgué. No me sentí más tranquila. Al contrario, mi mente empezó a funcionar a toda velocidad. Me recordé una frase muy práctica. Si dudas de alguien, no lo utilices. Si lo utilizas, no dudes de él. Pero mi vida me había puesto en la situación contraria. Ya lo había utilizado, y ahora tenía motivos para dudar. Al llegar al hospital, la zona de urgencias era un caos de luz y movimiento. El ruido de los zuecos de los sanitarios, los nombres por megafonía, los pitidos de los monitores, los sollozos contenidos. Todo se mezclaba en un sonido que te hacía querer taparte los oídos. El médico de guardia era el doctor Montero. Echó un vistazo rápido a los síntomas de Dolores y empezó a preguntar sin parar. ¿Qué comió? ¿Hace cuánto? ¿Cuántas veces ha vomitado? Antecedentes de cardiopatía. No especulé. Solo dije lo que sabía. Comió una tarta de crema hace unas 2 horas. Vómitos continuos. Tiene la tensión alta. El médico asintió y dio órdenes rápidas. A Dolores la llevaron a un box para hacerle un lavado de estómago y ponerle un gotero. A Nerea la pasaron a otro. Su estado era menos grave, pero los espasmos eran evidentes. Remedios estaba a mi lado, con las manos juntas y los labios temblando sin emitir sonido. Unos 15 minutos después, un agente de la Policía Nacional y el inspector Lázaro llegaron para hacer unas preguntas preliminares, ya que había indicios de una intoxicación de origen desconocido. No me puse nerviosa. Ya había tratado con las autoridades en varias ocasiones por incidentes en la empresa. Sabía que, en momentos así, lo más importante es seguir el procedimiento. Dije de inmediato, en mi casa están la caja de la tarta y los restos que comieron. Tengo fotos de cómo estaba todo antes de venir a urgencias. Solicito que se levante acta y se precinten las pruebas. El inspector Lázaro me miró, un poco sorprendido por mi calma. ¿Fue usted quien recibió el paquete? Sí. Yo firmé la entrega. Saqué mi móvil pero no lo mostré de cualquier manera. Le enseñé la foto de la caja recién recibida, donde se veía el código de envío pegado en la bolsa. Hice esta foto al recibirla. Casualmente, se ve el código. El inspector Lázaro asintió. Gracias, señora, esto es importante. Pero los restos de la tarta y la caja deben ser precintados directamente en el lugar de los hechos. ¿Hay alguien en su casa? Solo mi asistenta. Y está aquí conmigo, respondí. El inspector Lázaro se giró hacia su compañero y le pidió que coordinara con la comisaría el envío de una patrulla a mi dirección para levantar acta y precintar las pruebas. Luego me miró. Puede acompañarnos para estar presente, pero tiene a sus familiares en el hospital. Miré hacia el box de urgencias. Dolores estaba monitorizada. El médico estaba ocupado. Nerea estaba acurrucada, con la cara pálida, pero todavía con fuerzas para lanzarme una mirada de odio. Comprendí que, si me iba del hospital en ese momento, podrían acusarme de abandonarlos. Si me quedaba, las pruebas en casa podrían desaparecer. Era una encrucijada. Tomé la decisión menos emocional posible. Les pido que envíen a alguien a mi casa a precintarlo todo. Yo firmaré el acta de conformidad después. Tengo las fotos de la escena, y me comprometo a colaborar plenamente. El inspector asintió. De acuerdo. Pero conserve todas las fotografías originales, sin editarlas. Lo entiendo, respondí. Aproximadamente 1 hora después, el doctor Montero salió a informar. El estado de Dolores era más grave debido a su edad,
y a que había comido mucha cantidad de la crema. Había riesgo de que le bajara la tensión. Nerea estaba mejor, pero debía quedar en observación. Al oír las palabras, comido mucha cantidad de la crema, recordé la tarta revuelta y el trozo de borde que Nerea me había ofrecido como si fuera una limosna. Resulta que ganar o perder un bocado podía costar la vida. Me senté en una de las sillas de plástico del pasillo, con la espalda recta pero las manos heladas. No lloré. En mi cabeza solo había una pregunta, tan clara como si estuviera impresa. ¿Por qué Ramiro insistió tanto? Hasta la obsesión en que yo comiera el primer trozo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ramiro. ¿En qué hospital estáis? ¿Cómo está mamá? Guarda la caja de la tarta. Miré la frase, guarda la caja de la tarta, y se me endureció la expresión. Una persona normal preguntaría primero por su madre, y luego, si acaso, por la tarta. Él, en cambio, colocaba la caja como algo que necesitaba controlar. Respondí de forma escueta. Está en urgencias. La policía ya ha intervenido. La tarta será precintada como prueba, siguiendo el protocolo. Envié el mensaje y apagué la pantalla. El pasillo del hospital era largo y desolador, con la luz blanca reflejándose en el suelo frío. Me repetí un dicho que mi abuela solía decir: quien nada debe, nada teme. Pero de repente comprendí que hay personas que parecen no temer nada porque saben cómo ocultar su sombra. Y a veces, esa sombra es la persona que ha dormido a tu lado durante 10 años. A la mañana siguiente apenas había dormido. No por preocupación por Dolores y Nerea, sino porque mi cabeza no dejaba de darle vueltas a una pregunta. ¿Quién se beneficiaba si yo caía? Apenas amaneció, el hospital ya era un hervidero. El olor a caldo de la cafetería se mezclaba con el del desinfectante, una combinación tan cotidiana como inquietante. El doctor Montero informó de que Dolores estaba fuera de peligro, pero debían vigilar su corazón. Nerea, en la cama de al lado, tenía ojeras, y apenas podía hablar sin quejarse de dolor. Remedios estaba acurrucada en un rincón, abrazando un bolso, y de vez en cuando me miraba de reojo antes de bajar la vista, como si temiera enfrentarse a una verdad incómoda. Aproveché para salir al pasillo a hacer unas llamadas de trabajo. A finales de año, la empresa no espera a nadie. Acababa de encender el móvil, antes de poder llamar al departamento financiero, cuando vi un correo electrónico en la parte superior de mi bandeja de entrada interna. El asunto, en negrita, era como un sello de alarma. Reunión urgente. Riesgo de comunicación relacionado con la dirección. Lo enviaba Verónica, la directora de comunicación. Fruncía el ceño. Verónica llevaba poco más de 3 meses en la empresa. Era una mujer hábil, elocuente, excelente en los eventos, de las que te ganan con una sonrisa. Había pensado que era la pieza que necesitábamos para expandir la marca. Nunca imaginé que esa mañana estaría leyendo un correo suyo en el pasillo de un hospital. Lo abrí. El texto estaba perfectamente redactado. Expresaba preocupación por posibles especulaciones externas y proponía un plan de contingencia para minimizar riesgos. Hasta ahí, todo podía considerarse profesional. Pero lo que me heló la sangre estaba en el archivo adjunto. Propuesta de dirección ejecutiva interina. Lo descargué y lo abrí. Era un documento que parecía llevar tiempo preparado. Delegación de firmas, flujos de aprobación, portavoz oficial, sustituto para presidir el Consejo de Administración, y la persona propuesta para asumir la dirección en mi ausencia no era otra que Ramiro. No me enfadé al instante. Sentí una opresión, como si me hubieran puesto una camisa de fuerza hecha a medida, esperando a que me la pusiera. Me desplacé hasta el final del archivo, para ver las propiedades del documento. La costumbre profesional se activó sola. La fecha de creación se mostraba claramente. La noche anterior, es decir, antes de que Dolores y Nerea se pusieran enfermas, antes de que sonara la sirena de la ambulancia, antes de que la policía llegara al hospital. Me quedé de pie, en silencio, unos segundos, escuchando el chirrido de un carrito a mis espaldas. En mi cabeza resonaba el dicho: cuando el río suena, agua lleva. Pero esto no era un rumor. Esto era leña apilada y gasolina rociada, esperando solo una ráfaga de viento. Mi teléfono vibró de nuevo. No era Ramiro. Era un mensaje de un número desconocido. Elvira, ¿estás bien? He oído que has tenido un problema familiar. En mi equipo ya hemos preparado un plan de comunicación para apoyarte. Era Verónica. No respondí.
Entendí perfectamente el mensaje. Una mezcla de falsa preocupación y una forma de dejar claro que ella estaba al tanto de la situación. Volví a la habitación. Dolores acababa de despertarse. Tenía los labios secos. Al verme, me lanzó una mirada de reproche, como si todavía quisiera buscar pelea, pero estaba demasiado débil para hablar. Le dejé una botella de agua en la mesilla y le dije en voz baja: «Beba a sorbos pequeños». Ella giró la cara. Nerea fingía dormir, pero sus párpados temblaban. No las culpé en ese momento. En la enfermedad se conoce a las personas. Pero precisamente por eso, yo tenía que estar más lúcida que nunca. Si me dejaba llevar y discutía, me convertiría en la mala de la película, mientras el que movía los hilos se reiría desde la barrera. Salí a un banco de piedra al final del pasillo, abrí el portátil y llamé directamente al jefe de informática. Le di una orden corta, sin explicaciones. Necesito que extraigas los registros de creación y acceso al archivo adjunto en el correo de Verónica de esta mañana. Necesito la hora de creación, quién lo ha modificado y desde qué cuenta se ha accedido. Al otro lado de la línea, hubo una vacilación. Pero, Elvira, estás en el hospital, respondí con calma. Sigo siendo la presidenta. Es una solicitud formal, siguiendo el procedimiento. Habrá quien piense que soy fría. Pero en ese momento, sabía que la debilidad era la muerte. Hay que querer a los demás como a uno mismo. Sí, pero si por quererlos te destruyes, al final no te queda nada para querer a nadie. Señoras y señores, si han llegado hasta este punto de la historia, permítanme una breve reflexión. Si la trama les está atrapando y quieren saber quién movía los hilos, por favor dejen un me gusta y un comentario para animar al canal. Y si ustedes se encontraran en una situación en la que su familia política les causa problemas y en la empresa se desata una tormenta, ¿actuarían movidos por la emoción o por las pruebas? Dejen su opinión en los comentarios. Cerré el portátil justo cuando Ramiro llamó. Su voz sonaba cansada, pero se esforzaba por mantener su tono de marido bondadoso. ¿Has comido algo? Estar en el hospital debe de ser agotador. Apenas respondí, Ramiro bajó la voz. No dejes que la gente exagere las cosas. Si se arma un lío en la empresa, será un problema. ¿Qué te parece? Si te tomas unos días de descanso. Y yo me encargo de todo para que se calme la situación. Miré mis zapatos, con una mota de polvo del hospital. No discutí. Solo pregunté, como si nada. Si me tomo un descanso, ¿quién firmaría en mi lugar? Ramiro se quedó en silencio un instante, y luego respondió: Pues yo. Soy tu marido. Yo cargo con el peso por ti. Dije, como si estuviera de acuerdo. Pero en realidad, estaba memorizando ese instante de silencio. Hay silencios que dicen más que 1000 palabras. Al colgar, noté que mi corazón ya no temblaba de miedo, sino que estaba frío por la certeza. Empezaba a ver los hilos de una red. Hospital, familia, empresa, todo conectado por el interés. Me levanté y volví a la habitación. Me senté en una silla junto a la cama de Dolores. No hablé de la tarta, ni de quién tenía razón. Solo la miré y dije una frase: Madre, descanse. Del resto, me encargo yo, siguiendo la ley. Dolores movió los labios, como si quisiera decir algo, pero se calló. Quizá, por primera vez, entendió que esta nuera no solo sabía callar. Esta nuera sabía guardar pruebas, y a veces, el papel y la tinta son más afilados que cualquier palabra. Ramiro llegó cerca del mediodía, con el aspecto de quien acaba de bajar de un avión y ha venido corriendo. Apareció en el pasillo de urgencias con una camisa blanca todavía impecable, un maletín en la mano y una expresión de agotamiento calculada para dar pena. La gente que pasaba lo miraba y algunos suspiraban: pobre hombre, de viaje de trabajo y su madre se pone enferma. Se acercó rápidamente a la cama de Dolores, le cogió la mano y, agachándose, dijo: Mamá, ya estoy aquí. Su voz sonaba entrecortada, con el dramatismo justo. Dolores abrió los ojos, y al ver a su hijo se le llenaron de lágrimas. Hijo, has vuelto, murmuró. Luego me miró, todavía con resquemor, pero demasiado débil para seguir la pelea. Ramiro se dirigió al doctor Montero, inclinando la cabeza con educación. Doctor, ¿podría decirme cómo se encuentra mi madre? Es grave. Hizo las preguntas correctas, con el tono correcto. Firmó los papeles del ingreso. Dio las gracias a las enfermeras. Cada palabra, cada gesto, era perfecto. Visto desde fuera, era el hijo y el marido ideal. Pero cuando se volvió hacia mí, el tono cambió. Me llevó a un rincón del pasillo, donde había menos gente, y bajó la voz.
Cuéntame qué pasó desde el principio. ¿A qué hora comió mi madre? ¿Cuánto comió? ¿Quién cortó la tarta? ¿Dónde está el cuchillo? El plato. Lo miré fijamente. No le pregunté por qué quería tantos detalles. Hacerlo habría sido mostrar mis cartas. Respondí solo con lo que sabía, sin añadir nada. Llegué a casa sobre las 9 menos cuarto. Para entonces, ya habían comido. No vi quién la cortó, solo que ya estaba revuelta. Sobre las 11:30 empezaron a encontrarse mal. Ramiro frunció el ceño. ¿Casi a las 9? Entonces. ¿Mi madre ya estaba en casa cuando te fuiste por la mañana? Sí, respondí. Siguió preguntando. Muy rápido. ¿Y Nerea qué parte comió? ¿La crema o el bizcocho? ¿Y mi madre? ¿Bebieron algo mientras comían? Esas preguntas, en boca de un marido preocupado, podrían ser normales, pero su forma de preguntar era como si estuviera reconstruyendo un mapa de contacto, como si necesitara confirmar algo, más que saber cómo se encontraba su madre. Le respondí con calma. No estaba con ellas cuando comieron. Solo sé que comieron bastante. Ramiro me miró unos segundos y cambió a un tono más solemne. No vayas hablando por ahí de la tarta. Mientras no haya un informe oficial, no digas nada. Como esto llegue a la empresa, tendremos un problema. Y mi madre está muy débil. Asentí. Estoy colaborando con la policía, siguiendo el protocolo. Ramiro me interrumpió al instante. Protocolo o no, ten cuidado con lo que dices. Como la gente lo malinterprete, pensarán que tú. Dejó la frase en el aire. Pero ese silencio fue suficiente para que yo escuchara la palabra, culpable. No reaccioné. Solo dije una frase corta. No diré nada que no sea la verdad. Justo en ese momento el inspector Lázaro se acercó. Saludó a Ramiro. Y luego me preguntó, señora Elvira, ya hemos enviado a alguien a su domicilio a precintar los restos de la tarta. Necesito que me confirme un par de detalles. Saqué mi móvil y busqué el mensaje de voz que Ramiro me había enviado la mañana anterior. No lo puse en altavoz. Se lo hice escuchar al inspector con mis auriculares, solo el fragmento en el que me insistía. Cómela nada más recibirla. El primer trozo. Miré al inspector a los ojos. Le proporciono esto para que la investigación tenga más datos sobre cómo se desarrollaron los hechos. Ramiro, a mi lado, apretó los labios. No dijo nada, pero vi cómo se le tensaba la mandíbula por un instante. El inspector Lázaro, después de escuchar, asintió. Gracias, señora. Y sobre el código de envío, dijo que tenía una foto. Abrí la imagen y le señalé el código en la bolsa. Aquí está. Yo no contacté con la empresa de reparto. Solicito que la investigación lo rastree por los canales oficiales. Así se hará, dijo el inspector. Luego se giró hacia Ramiro. Señor Ramiro, ¿desde qué cuenta encargó usted la tarta? ¿Podría facilitarnos la información del pedido? Ramiro sonrió levemente. Una sonrisa de compromiso. Lo encargué a través de un servicio de gestiones para que me ayudaran con la entrega. Estaba de viaje y no recuerdo los detalles. El inspector Lázaro no discutió. Solo anotó en su libreta. De acuerdo. Continuaremos con las pesquisas. Cuando el inspector se fue, Ramiro se volvió hacia mí. Su voz seguía siendo suave, pero con un matiz de dureza por debajo. ¿Para qué montas este circo? Si es un asunto de familia, se soluciona en familia. Si metes a la policía, la gente se va a reír de nosotros. Lo miré lentamente. Hay 2 personas hospitalizadas con indicios de intoxicación. Esto ya no es un asunto que se pueda solucionar en familia. Ramiro repitió mis palabras y suspiró. Tú siempre con tus argumentos. No respondí. Solo miré hacia la habitación donde Dolores respiraba con dificultad. En mi cabeza, un viejo dicho cobró vida. Hay que guardar las apariencias. Y mi apariencia, en ese momento, era la ley, el acta, los registros, cosas que no saben adular ni temer a nadie. Volví a mi silla y abrí las notas del móvil. Escribí una sola línea. Pregunta como si estuviera comprobando la dosis. Guardé la nota y bloqueé la pantalla. No por rencor, sino para no olvidar, porque los pequeños detalles son los que, al final, sacan la verdad a la luz. Me senté en la silla de plástico del pasillo, con la espalda recta como de costumbre, pero en mi interior ya no había espacio para la ingenuidad. Ramiro estuvo un rato en la habitación con su madre, hablándole en voz baja, con el tono de un hijo devoto. Al salir, me miró con una expresión de falsa compasión, pero sus palabras apuntaban directamente a la empresa. Elvira, dijo.
acercando una silla y sentándose a mi lado. Habló en susurros, para que nadie más lo oyera. Estos días van a ser delicados. Mi madre en el hospital, la policía investigando. Como la prensa se entere, Fénix Ibérica tendrá problemas. Deberías apartarte unas semanas, hasta que todo se calme. Yo me encargo de gestionarlo por ti. No me sorprendió. El correo sobre la sucesión interina de esa mañana ya lo había anunciado. Solo pregunté, con total normalidad, si tú te encargas, ¿de qué parte te encargas? Ramiro me miró directamente, con una voz que sonaba tan sincera como la de alguien que se está sacrificando. Asumiría la dirección ejecutiva de forma temporal. Firmaría los asuntos urgentes, me reuniría con los socios. Así tú podrías descansar. Si te pasas el día declarando, la gente pensará que estás implicada en la intoxicación. La palabra implicada la pronunció muy suavemente, pero fue suficiente para que yo sintiera el pinchazo. Me estaba tendiendo una trampa. Si no aceptaba, me convertiría en la que crea problemas. Si aceptaba, le entregaba las llaves del reino. Asentí, pero no para darle la razón. Asentí para que siguiera hablando, porque cuando la gente habla mucho, es más fácil que se delate. Si me aparto temporalmente, según los estatutos, ¿cómo se transferiría la capacidad de firma? Pregunté. Ramiro se detuvo un instante, y luego sonrió. Mujer, qué previsora. Somos un matrimonio. Firme quien firme. Todo queda en casa. Lo miré lentamente. La familia no puede cambiar los estatutos. Me levanté y fui a por un vaso de agua para Dolores. Fue la forma más educada que encontré de terminar la conversación. Hay diálogos que, cuanto más se alargan, más te ensucian. En la habitación, Dolores bebió un par de sorbos y empezó a toser. Le ajusté la almohada, sin decir nada más que lo estrictamente necesario. Me miró con una mezcla de miedo y molestia, como si quisiera preguntarme qué estaba haciendo para que la policía estuviera allí. Pero su orgullo seguía intacto. Y no preguntó. Yo tampoco expliqué. A una persona que está sufriendo, cualquier palabra puede ser una cerilla. Volví al pasillo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje del jefe de informática. Elvira. Ya he extraído los registros del archivo de la propuesta de sucesión. Fue creado desde la cuenta de Verónica a las 22:07 de anoche. A las 22:41, la cuenta de Tomás accedió y modificó algunas secciones. Leí el mensaje y mi dedo se detuvo en el nombre de Tomás. El asistente de Ramiro. Ya no era una corazonada. Eran huellas dactilares. No llamé a Ramiro. Tampoco a Tomás. Solo le respondí al jefe de informática. Guarda una copia de los registros y del archivo. Bloquea los permisos de edición y envíame una copia impresa con el sello interno. Hay que dejar constancia de todo, porque el día de mañana cada uno contará su propia versión. No habían pasado ni 10 minutos cuando llamó Verónica. Su voz sonaba tan dulce como el aire acondicionado de una oficina. Elvira, ¿estás bien? Estaba tan preocupada. Ya he preparado un comunicado de prensa por si preguntan los medios. También he organizado una reunión con los mandos intermedios para que no cunda el pánico. La escuché. Solo la escuché. Esa diligencia suya sonaba a la de alguien que ya se ha puesto al volante de un coche sin que el dueño le haya dado las llaves. Le pregunté directamente. El archivo de la sucesión interina lo creaste anoche, ¿verdad? Al otro lado de la línea hubo un brevísimo silencio. Luego, Verónica se rió. Sí, Elvira. Solo como plan de contingencia. En comunicación de crisis. Hay que tener escenarios preparados. Es mi trabajo. No discutí sobre su trabajo. Seguí preguntando. ¿Y quién te pidió que prepararas un escenario en el que se transfería la capacidad de firma? Verónica seguía con su tono dulce. Pensé que, en el peor de los casos, Ramiro sería la persona más adecuada para sustituirte temporalmente. Lo hice por el bien de la empresa. Por el bien de la empresa. Es la frase que más se usa, cuando uno quiere hacer algo por el bien de sí mismo. Solo respondí, gracias. De momento, cancela cualquier comunicado, reunión o correo electrónico. Espera instrucciones directas mías. Verónica dijo, de acuerdo. Con una docilidad que no ocultaba la rigidez de alguien a quien le acaban de quitar el poder. Colgué y le envié un mensaje a mi secretaria en la oficina. Esta tarde tengo una reunión online con el departamento legal y financiero. Prepara los estatutos, la lista de personas con capacidad de firma y el protocolo de custodia de los sellos. Sabía que si no levantaba un muro ese mismo día,
Al día siguiente construirían una plataforma de lanzamiento para pasarme por encima. Ramiro salió de la habitación y, al verme continuamente con el teléfono, frunció el ceño. ¿Todavía sigues trabajando? Descansa, mujer. Ya estoy yo aquí para encargarme. Lo miré. Mi voz era suave, pero firme. No estoy descansando. Solo no estoy discutiendo. Son dos cosas distintas. Ramiro parpadeó, como si le hubiera tocado un punto sensible. Bajó la voz y empezó a adoptar un tono de reproche. Haciendo esto demuestras que no confías en mí. Siempre me tratas como si fuera un extraño. Solté una risa muy leve, sin alegría. La confianza es un sentimiento. La capacidad de firma es un asunto legal. Hice una pausa y añadí: tú eres el director de operaciones. ¿Sabes cuál es el mayor riesgo? Dejar que alguien que tiene un motivo tenga también el poder. La cara de Ramiro se ensombreció. Quiso decir algo, pero no encontró ninguna frase que sonara bien. Vi claramente en sus ojos algo que afloraba. Algo que ya no era la amabilidad de siempre. Me di la vuelta para no tener que seguir mirando esos ojos. En mi cabeza, un dicho me vino a la mente: la astucia no puede con la honestidad, pero lo corregí para adaptarlo a mi situación. La honestidad no te salva. Solo la lucidez puede salvarte. Cayó la tarde. El sol que entraba por la ventana del hospital seguía siendo sofocante. Sentada en la sala de espera, abrí el portátil y empecé la reunión online a la hora prevista. El departamento legal leyó los estatutos. El financiero informó sobre la liquidez. Di la orden de bloquear todas las aprobaciones sensibles durante 72 horas. Todo siguió el procedimiento, como un tren que avanza por sus vías. Al otro lado del pasillo, Ramiro me observaba. Inmóvil. Ya había entendido que yo no era la clase de mujer que se limita a aguantar en la cocina, ni la que se aparta para que otros ocupen su silla. Dolores respiraba con dificultad en su habitación. Nerea yacía inmóvil, como un gato mojado. Yo seguía cuidándolos, cumpliendo con mi deber, pero en mi mente ya había separado las cosas. La familia era una cosa, el plan para arrebatarme el poder era otra, y a partir de ese momento me enfrentaría a ese plan con lo que más temían: papel y tinta. La noche en el hospital era más tranquila, pero no pacífica. Dolores dormía a ratos. Nerea miraba a la pared, y Remedios abrazaba su bolso como si abrazara sus miedos. Aproveché para ir a casa a por ropa limpia y el cargador, y volví enseguida. Hice solo una cosa importante: confirmar que las pruebas habían sido precintadas correctamente. El inspector Lázaro me envió una foto del acta. La caja, los restos, los utensilios, todo con una cinta de precinto y un número de registro. Al ver esas letras, sentí un ligero alivio. La gente puede decir una cosa y hacer otra, pero el papel y la tinta no saben mentir. A la mañana siguiente, el inspector Lázaro llamó: «Señora Elvira, ya hemos rastreado el pedido». Salió de la pastelería El Manjar, en el distrito de Salamanca. ¿Podría acompañarnos esta tarde? Iré, respondí sin dudar. Ramiro, que lo oyó, me llevó al pasillo. ¿A qué vas? La gente dirá que estás presionando. Lo miré fijamente. Voy a presenciar el procedimiento. ¿O es que tienes miedo de lo que pueda haber? Ramiro se quedó paralizado un instante y luego se excusó. Me preocupo por ti. Se dio la vuelta y se alejó, con un paso extrañamente lento. Por la tarde, fui con el inspector Lázaro a la pastelería. Una fachada de cristal, luces cálidas, un mostrador que parecía una exposición de arte. Cualquiera diría que un sitio tan lujoso era de fiar, pero yo sabía que, a veces, la limpieza es solo una fachada. El encargado nos hizo pasar a un despacho. Salió a recibirnos el jefe de pastelería, Hugo. Un hombre de unos 30 y tantos, con el pelo engominado y una sonrisa de «Sí, señora», ensayada. Parecía tranquilo, pero me fijé en que sus dedos tamborileaban sin cesar sobre la mesa, como si contara el tiempo. El inspector Lázaro pidió los registros de pedidos de ese día, el protocolo de entrega, la lista de personas que habían manipulado la tarta, y solicitó las grabaciones de las cámaras de la cocina de la noche anterior. Hugo respondía: «Sí, a todo», pero no se atrevía a mirar la pantalla. Las cámaras mostraron que los empleados se fueron sobre las 10. A las 11, Hugo volvió solo. Miró a su alrededor. Abrió un armario de ingredientes. Sacó una botella pequeña sin etiqueta. Vertió su contenido en un bol. Lo mezcló rápidamente con la crema. Cerró la caja
y la precintó. Sus movimientos eran tan precisos que daban escalofríos, como si los hubiera ensayado. El inspector señaló la pantalla. «Señor Hugo, ¿qué era esa botella?» Hugo sonrió, con un ligero tic en el labio. «Un aromatizante. Estaba probando una receta nueva». «¿Y la prueba justo en el pedido de la señora Elvira?», preguntó el inspector, con voz monótona pero cortante. Hugo tragó saliva. Era una clienta VIP. Quería que quedara perfecta. Además, con el lío de fin de año, tenía miedo de cometer un error. Yo permanecí en silencio, pero en mi cabeza retumbaba la frase: «Come un trozo nada más llegar». Si solo quería que quedara perfecta, ¿por qué hacerlo de noche, solo, a escondidas y con una botella sin etiqueta? El inspector solicitó su horario de trabajo, la lista de contactos relacionados con el pedido y su información bancaria. Hugo empezó a poner excusas. Con la voz cada vez más débil, sacó el móvil para buscar su calendario, pero en la pantalla apareció una lluvia de notificaciones de llamadas perdidas. El nombre del contacto lo decía todo. Cobrador. El encargado intentó defenderlo. Hugo ha estado bajo mucha presión últimamente, pero es un gran profesional. El inspector Lázaro asintió, sin discutir. La presión no es una excusa para hacer las cosas mal. Luego se giró hacia Hugo. Si era un aromatizante, muéstreme la factura de compra y el protocolo de aprobación de la receta. Si no, le sugiero que colabore. Hugo se quedó callado. El sudor le perlaba la sien, a pesar del aire acondicionado. Vi en él un miedo muy real. El miedo de quien tiene una soga al cuello. Al salir de la pastelería, el inspector Lázaro me dijo en voz baja: «Tener las grabaciones es una cosa, el flujo de dinero y el motivo serán otra. Mantenga la calma». Asentí. De camino de vuelta, solo tenía una certeza. Alguien había pagado para convertir una tarta de aniversario en un arma. El que se había manchado las manos era Hugo, pero el que estaba detrás solía tener las manos impecables y una voz tan educada como la de mi marido. Esa noche, al volver al hospital, Ramiro me preguntó de inmediato, con una calma forzada: «¿Qué han dicho en la pastelería?». Respondí con 3 palabras: «Hay una grabación». Su rostro se endureció por un instante, pero recuperó la compostura enseguida. «Ah, bueno. Mejor así, con pruebas». No lo desenmascaré allí mismo. Le di a Remedios una bolsa con sopa caliente, y me senté a hacer una copia de seguridad de todos mis datos en un lugar seguro. A la mañana siguiente, el hospital comunicó los resultados preliminares: sospecha de sustancia tóxica, no relacionada con una intoxicación alimentaria común. Al oírlo, ya no sentí pánico, solo un frío que me recorría la piel. Si fuera una intoxicación, dirían: intoxicación. Pero cuando un médico usa la palabra tóxico, significa que ha habido una mano detrás. El inspector Lázaro me citó en comisaría para ampliar mi declaración. Llegué puntual, con todos los datos que había guardado, sin que faltara ni una foto, ni un mensaje. Fui como si fuera a una reunión de trabajo, porque hacía tiempo que había aprendido que, cuanto más personal es un asunto, menos hay que gestionarlo de forma personal. A Hugo lo llevaron a declarar 1 hora después que a mí. Cuando entró en la sala, ya no parecía el jefe de pastelería seguro de sí mismo. Llevaba la camisa arrugada, los ojos hundidos, los labios secos. Se sentó y sus rodillas no paraban de temblar. Un agente le puso delante la grabación de la cámara y un fajo de extractos bancarios. El inspector Lázaro habló despacio y claro: «Señor Hugo, la cámara grabó sus acciones. Y estos son los 32.000 euros que se ingresaron en la cuenta de un familiar suyo justo el día que preparó la tarta». «¿Cómo lo explica?». Hugo miró los papeles. Intentó sonreír. «Es un préstamo de un amigo. Tenía deudas». El inspector, sin alzar la voz, puso otro papel sobre la mesa. «El dinero procede de una empresa intermediaria. La orden de pago la firmó Verónica». Al oír el nombre de Verónica, fue como si a Hugo le hubieran dado una bofetada. Se pasó la mano por la cara, empapada en sudor. Ya no miraba a nadie, solo al suelo. Yo a su lado no dije nada. No hacía falta. El dinero hablaba por mí. El inspector continuó: «¿Qué le pidió Verónica que hiciera?». Hugo balbuceó. Me dijo que preparara una tarta fuerte, que pareciera una intoxicación grave, que provocara un dolor terrible, para que la persona acabara en el hospital y se asustara, pero que no la matara. «¿Y quién era el objetivo?», preguntó el inspector. Hugo levantó la vista un segundo y la volvió a bajar. Me dijo que la entregara a 1 hora exacta,
y que la persona que la recibiría era la señora Elvira. Al oír eso, me erguí un poco más, no porque me sintiera más fuerte, sino porque acababa de darme cuenta de que había estado al borde de la muerte sin saberlo. Me dije a mí misma el dicho: quien bien obra, bien acaba. Pero ese día, el bien no me cayó del cielo. Estaba viva porque un imprevisto se había cruzado con la avaricia de otros. El inspector mostró una captura de pantalla de unos mensajes. Reconocí el estilo de una profesional de la comunicación. Todas las frases eran educadas. No había palabras como veneno o matar, solo frases como mano dura, entrega puntual, directo al destinatario, sin dejar rastro. Hugo miró los mensajes y su boca se torció. Solo pensé que era para darle un susto. Necesitaba el dinero. Necesitar dinero no es una excusa, dijo el inspector. ¿Sabe lo que echó en esa comida? Hugo rompió a llorar. Un llanto de hombre acorralado. Un llanto feo. Ahogado. Sincero. No pensé que fuera tan grave. Los acreedores me estaban asfixiando. Fui un imbécil. Lo miré sin compasión, pero sin regodeo. Gente como Hugo no son el mal en estado puro, pero son los más peligrosos, porque son capaces de vender su conciencia por una transferencia bancaria. Por la tarde, el doctor Montero me dio más información. La sustancia tóxica se concentraba sobre todo en la capa de crema y el relleno. Quien hubiera comido más de esa parte, se habría llevado la peor parte. Sentí un escalofrío. Recordé perfectamente que, esa noche, Dolores y Nerea habían elegido la parte más bonita. La parte más bonita era, en realidad, la parte mortal. Sentada en el pasillo del hospital, miré por la ventana. El sol seguía pegando con fuerza. Madrid, ajena a todo, seguía con su calor atípico. De repente, pensé en la insistencia de Ramiro en su mensaje de voz. Me había urgido a comer, casi obligado. Y me había dicho que comiera el primer trozo, como si fuera un requisito indispensable. Si le hubiera hecho caso, conociéndome, habría cortado la parte más bonita de la crema. Y entonces, la que estaría en el hospital sería yo. Remedios me trajo un vaso de agua, todavía con las manos temblorosas. Dios mío, señora, ¿entonces querían hacerle daño a usted? No respondí si querían o no. Solo le dije: Remedios, si le preguntan, cuente solo lo que vio. Ni más ni menos. Ella asintió, con los ojos enrojecidos. Sí, señora. Lo sé. Es que tengo miedo. La miré y le dije en voz baja: con más motivo hay que ser precisa. Una sola palabra equivocada y se agarrarán a ella. Ramiro volvió a llevarme al pasillo. Su voz era baja, como si me estuviera consolando. ¿Te ha dicho algo la policía? ¿Qué han concluido? Lo miré. Se esforzaba por parecer tranquilo, pero la comisura de sus labios estaba tensa. Respondí de forma neutra: están investigando. Tienen la grabación, el rastro del dinero y una declaración. Ramiro parpadeó y forzó una sonrisa. Bueno, pues mejor. Hay que confiar en la justicia. Asentí. Sí, confiar en la justicia. Me di la vuelta y entré en la habitación. Me acerqué a la cama de Dolores y le arreglé la manta. Abrió los ojos y me miró. Esta vez, su mirada ya no era de odio, sino de miedo y vergüenza. Quizá empezaba a entender que la frase «cada bocado es una humillación» no era solo una frase. Podía ser el precio a pagar con la salud, el honor e incluso la vida. Yo, por mi parte, me senté y respiré hondo, muy despacio. Hay días en la vida en los que uno ya no necesita más lecciones. Sobrevivir ya es, en sí mismo, una advertencia. Recuerdo esa mañana en el hospital. El ambiente ya no me abrumaba, pero cada vez que oía unos pasos apresurados por el pasillo, mis nervios se tensaban como las cuerdas de un violín. Dolores ya tenía mejor color y podía decir algunas frases antes de cansarse. Nerea estaba en silencio, sin fuerzas para sus ironías. Remedios, más callada que nunca, se dedicaba a pequeñas tareas para evitar cruzar su mirada con la mía. Ramiro iba y venía por el hospital con un aire de calculada preocupación, siempre educado al teléfono. Cualquiera que lo viera pensaría que era un encanto, pero para mí, su amabilidad era como un traje hecho a medida, tan perfecto que no tenía ni una sola arruga de verdad. A mediodía, el inspector Lázaro me llamó para que bajara a la sala que habían habilitado en el hospital. Fui sola. No quise que Ramiro me acompañara. Quería escuchar qué preguntaba la ley y ver cómo reaccionaba mi marido cuando fuera interrogado. En la sala, el inspector Lázaro se sentó frente a mí.
con su habitual calma. Señora Elvira, el asunto de la pastelería y el dinero está parcialmente aclarado. El siguiente paso es investigar la conexión entre Verónica, la cuenta intermediaria del pedido, y las personas que se beneficiarían si a usted le ocurriera algo. Me miró. ¿Está dispuesta a facilitarnos los registros internos relacionados con la propuesta de sucesión interina? Asentí. Ya he solicitado al Departamento de Informática que guarde los registros y el archivo. Les proporcionaré lo que necesiten. Siguiendo el procedimiento. El inspector tomó notas y luego dijo: Ahora necesito hablar con el señor Ramiro para aclarar algunos detalles. ¿Puede pedirle que venga? Salí al pasillo. Ramiro estaba junto a la puerta de la habitación, hablando en voz baja por el móvil. Al verme, colgó y me dedicó una sonrisa correcta. ¿Te ha llamado la policía? Respondí. El inspector Lázaro quiere hablar contigo. No añadí ni una palabra más que pudiera sonar a acusación. Dejé que la ley hablara. Ramiro me siguió a la sala. Apenas se sentó, se adelantó. Estoy a su disposición para colaborar. Mi mujer es una empresaria que respeta enormemente los procedimientos. Sonaba como un cumplido, pero en realidad era una barrera. Mi mujer es una persona íntegra, no se hagan ideas raras. El inspector Lázaro no se dejó impresionar. Fue directo al grano. Señor Ramiro, ¿cómo encargó la tarta? ¿Lo hizo directamente a través de la cuenta de la pastelería? Ramiro sonrió levemente. Utilicé un servicio de gestiones para que se encargaran. Estaba de viaje y solo necesitaba que la entregaran a tiempo. El inspector asintió y cambió de pregunta. ¿Por qué le insistió tanto a su mujer en que comiera la tarta nada más recibirla y que fuera el primer trozo? Ramiro se reclinó ligeramente, sonriendo como si explicara algo obvio. Era nuestro 10º aniversario, inspector. Quería que mi mujer fuera la primera en probarla, para darnos suerte. Además, es una mousse y se derrite fácilmente. El inspector lo miró fijamente. ¿Temía que alguien más la comiera antes? El aire se detuvo por un instante. Vi claramente cómo Ramiro se tensaba. No era la tensión de la sorpresa, sino la de quien ha sido tocado en un punto vulnerable. Parpadeó rápidamente, se le endureció la boca y luego forzó una sonrisa. No, solo temía que se estropeara, lo dijo. Pero su voz ya no tenía la fluidez de antes. El inspector no lo presionó. Simplemente lanzó la siguiente piedra. ¿Conoce a Verónica? ¿Cuál es su relación profesional con ella? Ramiro respondió al instante. Es la directora de comunicación. Trato con ella como con el resto del equipo directivo, lo normal. El inspector abrió su libreta. La noche de los hechos. Verónica creó un archivo con una propuesta de sucesión interina. Poco después, la cuenta de su asistente, Tomás, accedió y lo modificó. ¿Cómo lo explica? Ramiro frunció el ceño, con una expresión de sorpresa muy bien fingida. ¿Tomás? No le di ninguna instrucción. Supongo que estaría ayudando al equipo de comunicación, preocupado por si se creaba una crisis en la empresa. Miré a Ramiro. Su respuesta era muy hábil. No negaba los registros. Solo lo justificaba como una preocupación por la empresa. Una respuesta tan inofensiva como lógica, si no fuera por todas las demás piezas del puzzle. El inspector asintió y sacó otro papel. El jefe de pastelería, Hugo, ha declarado que recibió instrucciones de Verónica. ¿Tiene algo que decir al respecto? Ramiro todavía mantenía la compostura. Suspiró. Si eso es cierto, es una atrocidad. Pero yo no tengo nada que ver. El inspector guardó silencio unos segundos, dejando que la frase «no tengo nada que ver» flotara en el aire. Luego, dijo, despacio y claro, palabra por palabra: «Señor Ramiro, si el objetivo era la señora Elvira, ¿cuál era el motivo de Verónica? ¿Y quién se beneficiaba si su mujer tenía que apartarse de la dirección?» Ramiro soltó una risa un poco forzada. Con esa pregunta, me está señalando a mí como el beneficiario, ¿no? Solo pregunto siguiendo el procedimiento, respondió el inspector. Imperturbable. No tiene por qué responder a suposiciones. Solo a la verdad. En una situación de crisis, ¿quién asumiría la capacidad de firma de su mujer? Ramiro me miró, con una expresión de reproche, como si dijera: ¿para qué los has traído aquí? No aparté la mirada. Lo miré fijamente, sin expresión. Se suele decir que la avaricia rompe el saco. En ese momento yo solo estaba parada sobre el terreno firme de la verdad. Ramiro se volvió hacia el inspector. Su voz era más lenta. Según los estatutos, podría ser yo. Pero es lo lógico. Soy su marido y el subdirector de operaciones.
El inspector lo anotó y luego hizo la última pregunta, como si clavara un clavo. Si usted no tiene nada que ver, ¿consentiría que rastreáramos las comunicaciones entre usted, Verónica y Tomás durante los días previos y posteriores al aniversario? Ramiro apretó los labios. Por un instante, vi un destello de rabia, justo cuando el inspector le recordó la declaración de Hugo sobre las instrucciones de Verónica. A Ramiro se le escapó, en un murmullo apenas audible en la sala silenciosa. ¡Qué imbécil! Las dos palabras cayeron como una piedra en un vaso de cristal. Nadie dijo nada. El propio Ramiro se quedó paralizado, como si se diera cuenta de su error. Una persona inocente habría dicho, ¡qué malvada! O, ¡qué locura! Pero, ¡qué imbécil es el reproche de quien ve cómo le han estropeado un plan! El inspector no parpadeó. Solo miró a Ramiro y con voz neutra preguntó, ¿qué ha dicho, señor? Ramiro tosió, intentando arreglarlo. Quiero decir que, si Verónica hizo eso, es una imbécil. Ha arruinado su carrera. El inspector asintió levemente, pero el bolígrafo en su mano se detuvo más tiempo de lo normal, como si acabara de rodear una palabra clave. Supe que a partir de ese momento, la historia ya no sería sobre una suegra intoxicada. Había llegado a algo mucho más grande. El poder. Al salir de la sala, Ramiro me agarró del brazo en el pasillo, apretando con tanta fuerza que me hizo daño. Ya estás contenta. ¿Hasta dónde quieres que sospechen de mí? Me solté. Mi voz era baja, pero fría. Yo no quiero sospechar de nadie. Solo quiero la verdad. Quien le tema a la verdad, que se pregunte por qué. Ramiro me miró, con los ojos oscurecidos. Esta vez no fue por un instante. Se oscurecieron por completo. De repente vi con claridad lo que llevaba tiempo intuyendo. Esa apariencia de amabilidad no era su naturaleza. Era una habilidad. Volví a la habitación y le arreglé la manta a Dolores, como si nada hubiera pasado. Me miró y susurró, Elvira, no lo lleves tan lejos. Su voz era débil, pero todavía intentaba proteger el honor de la familia. Me incliné y le dije en voz baja, para que solo ella me oyera, Madre, no lo estoy llevando lejos. Solo estoy impidiendo que nadie lo lleve demasiado lejos conmigo. Después de las dos palabras que se le escaparon a Ramiro, ya no necesitaba más intuiciones. Lo que necesitaba era poner cada cosa en su sitio, el sitio de los expedientes, de los estatutos, de los procedimientos. No lo desenmascaré en medio del pasillo del hospital. No lloré ni di un golpe en la mesa, como en las películas. Hice algo mucho más sencillo. Separé mis emociones de mis decisiones. La gente puede usar las emociones para manipularte, pero los documentos no se ablandan. Desde el hospital, convoqué una reunión online con los departamentos legal, financiero y de informática. Expuse 3 puntos, claros como el agua. Primero, bloquear temporalmente la firma de todas las transferencias de gran cuantía durante 7 días. Cualquier importe por encima de un umbral determinado requeriría mi aprobación o una resolución del Consejo de Administración. Nadie podría firmar en mi lugar alegando una emergencia sin un acta previa. Segundo, bloquear los sellos de la empresa y la firma digital, siguiendo el protocolo de emergencia. La persona responsable de los sellos debía firmar un acta de entrega ese mismo día, todo grabado por la cámara de la sala de administración. Más vale prevenir que curar. No quería oír más tarde pensé que tenías permiso. Tercero, detener cualquier comunicado de prensa o interno hasta nueva orden. El Departamento de Comunicación solo podría redactar borradores, sin enviarlos ni proponer ningún plan de sucesión. Cuando terminé, hubo un silencio en la reunión virtual. El responsable del departamento legal preguntó en voz baja, Elvira, ¿necesitamos especificar el motivo? Respondí, el motivo es la gestión de riesgos. No mencionéis la investigación. No quiero alimentar los rumores. Esa misma tarde, el jefe de informática me envió el registro sellado. El archivo de la sucesión fue creado a las 22:07 y la cuenta de Tomás accedió a las 22:41. Pedí un paso más. Un registro de los correos electrónicos enviados y recibidos relacionados con ese archivo. ¿Quién lo había abierto? ¿Y desde qué dirección IP? No necesitaba sus explicaciones. Necesitaba los datos. Habrá quien piense que soy fría. Pero he visto de todo. Sonrisas por delante y puñaladas por la espalda. Entendí hace mucho tiempo que las palabras van y vienen, pero solo las pruebas te protegen. Ramiro, al verme en tantas reuniones, empezó a impacientarse. Me llevó a un rincón apartado del pasillo. Su voz era más dura que los días anteriores. Con lo que estás haciendo parece que quieras cerrar la empresa. Estás creando pánico.
Lo miré y respondí con calma. Estoy cerrando la puerta a los rumores, no a la empresa. Ramiro insistió, casi gruñendo. ¿Tienes miedo de que yo firme? Tengo miedo al riesgo, respondí. Tú eres el director de operaciones. ¿Sabes cuál es el mayor riesgo? Que el poder caiga en manos de quien lo desea con demasiada intensidad. Ramiro soltó una risa seca. Por primera vez, vi esa risa sin filtros. Hablas como si me estuvieras acusando. No lo negué. Todavía no he acusado a nadie. Solo estoy haciendo mi trabajo como presidenta. Iba a decir algo más, pero el inspector Lázaro me llamó para que fuera a su despacho. Ramiro se contuvo y se dio la vuelta. Sus pasos eran pesados. Ya no tenían esa elegancia de siempre. En el despacho, el inspector Lázaro me mostró la orden de citación para Verónica y Tomás para ampliar la investigación. Dijo claramente: seguimos el procedimiento. Usted siga proporcionando las pruebas legales que tenga. Asentí. Le entregué el registro sellado y una copia de los estatutos de la empresa, la parte que especificaba la delegación de poderes. No especulé sobre delitos ni motivos, solo dije: estos documentos demuestran quién se beneficiaba si yo me apartaba, y quién había preparado un plan de contingencia antes de que ocurriera nada. El inspector Lázaro me miró un momento y dijo: es usted muy serena. Sonreí levemente. Si no lo fue, estaría acabada. Por la noche, volví a la habitación del hospital. Dolores ya podía sentarse, y sostenía un cuenco de sopa con manos temblorosas. Me miró. Sus ojos ya no eran hostiles, pero todavía intentaba mantener su papel de suegra. Elvira, los trapos sucios se lavan en casa. Le dejé un cartón de leche en la mesilla y le dije en voz baja: madre, no se preocupe. No los estoy sacando de casa. Los estoy llevando al lugar correcto. Dolores frunció el ceño, como si quisiera discutir. Pero se calló. Quizá entendió que este asunto ya había superado la fase del «aquí no ha pasado nada». Nerea, por su parte, seguía tumbada, de espaldas a mí. No necesitaba que se disculpara. Solo necesitaba que no estorbara. A la mañana siguiente fui a la empresa un rato. Entré y salí. No me reuní con nadie. Fui directamente a la sala de administración para comprobar el acta de bloqueo de los sellos. La firmé. Luego me reuní 15 minutos con el departamento legal para acordar un comunicado interno. La presidenta sigue al mando. La empresa funciona con normalidad. Se prohíbe la difusión de cualquier información no oficial. Verónica me llamó sin parar. A la quinta llamada contesté. Mi voz era neutra. Verónica, no me llames más. Si las autoridades te necesitan, ya te llamarán ellas. Al otro lado de la línea, hubo un silencio. Luego, Verónica dijo en voz baja, ya sin su dulzura habitual: Elvira, ¿quieres arrinconarme? Respondí: tú te metiste en esto cuando aceptaste el dinero y le ordenaste a alguien que envenenara la comida. Verónica respiró agitadamente. ¿Y estás segura de que la persona que crees que está detrás es quien de verdad lo está? Solté una risa amarga. No estoy segura por una corazonada. Estoy segura por los registros, por el dinero y por la reacción de los implicados. Colgué. Mi mano no temblaba. Hay cosas que la gente dice a la desesperada, que son a la vez una amenaza y una confesión. A mediodía, me informaron de que Tomás había sido suspendido de empleo mientras duraba la investigación. No me alegré. Solo sentí que las cosas seguían su curso. En la vida, quien siembra vientos, recoge tempestades. La cosecha aún no había llegado, pero el árbol ya se tambaleaba. Por la tarde, Ramiro entró en mi despacho. No llamó a la puerta. Entró como si todavía tuviera derecho a hacerlo. Tenía los ojos un poco enrojecidos, y la voz grave. Ya has ganado. Lo has bloqueado todo. Me has convertido en un extraño. Lo miré, sin alzar la voz. Tú mismo te pusiste en esa posición el día que quisiste ocupar mi silla empujándome al vacío. Ramiro dio un golpe en la mesa. No fue fuerte, pero fue suficiente para revelar la agresividad que había mantenido reprimida tanto tiempo. ¿Y tú te crees que eres intocable? ¿Crees que todo el mundo te va a creer? Lo miré directamente. Creer es una cosa. La ley no cree. La ley verifica. Se quedó allí, de pie. Unos segundos, como si buscara una frase para devolverme al redil de los sentimientos. Pero no se lo permití. No lo insulté. No saqué a relucir nuestros recuerdos. Me mantuve firme en mi terreno. Ramiro se dio la vuelta y se fue. Cuando la puerta se cerró, en la sala solo quedó el zumbido del aire acondicionado y el olor a papel nuevo de las actas que tenía sobre la mesa. Me senté y puse la mano sobre la primera página.
El frío del papel me subió por el brazo. Comprendí que, a partir de ese momento, nadie podría quitarme nada con palabras bonitas. Para quitármelo, tendrían que pasar por encima del papel y la tinta. Y el papel y la tinta ya los había puesto a buen recaudo. Desde que Dolores ingresó, la habitación del hospital se había convertido en una olla a presión silenciosa. Su piel ya había recuperado algo de color, pero sus ojos se movían nerviosos, como si temiera que alguien oyera la historia de la tarta que casi la mata. Nerea, en la cama de al lado, estaba agotada, pero su competitividad solo estaba latente por el dolor. Apenas el doctor Montero le recomendó dieta blanda, Dolores me cogió de la mano y me susurró: «Elvira, ¿puedes decirle a la policía que solo fue una intoxicación? No dejes que la gente hable de esta familia». Me solté con delicadeza. «Madre, las cosas hay que llamarlas por su nombre. No puedo mentir». Dolores frunció el ceño. «Eres dura como una piedra». La miré fijamente. «A las piedras no las arrastra la corriente, madre». Nerea intervino, con la voz débil pero afilada. «Mi madre está aquí ingresada, pero tú estás perfectamente. No te hagas la única víctima». Respondí lentamente. Si ese día le hubiera hecho caso a Ramiro y hubiera comido el primer trozo, la que estaría aquí podría ser yo. La habitación se quedó en silencio. Dolores tragó saliva, con una sombra de miedo en los ojos. Nerea giró la cara. Quizá, por primera vez, entendieron que su juego tenía un precio. A mediodía Ramiro apareció. Tenía la camisa arrugada y los ojos rojos por la falta de sueño. Pero lo que más había cambiado era su tono. Ya no era de preocupación por mí, sino por él. Me llevó al pasillo. ¿Puedes retirar parte de tu declaración? Al menos, no me menciones en lo de los registros de Tomás. Fue iniciativa suya. Yo me encargaré internamente. ¿Qué significa internamente?, pregunté. Despediré a Verónica, compensaré a la pastelería, pagaré los gastos médicos de mi madre. Te daré lo que quieras, pero para allá, dijo, atropelladamente. Solté una risa amarga. Te daré lo que quieras. Sonaba a una transacción. ¿Crees que esto es una factura que se puede pagar? Ramiro apretó la mandíbula. Tú también eres empresaria. Sabes que un escándalo puede hundir una empresa. Quien hunde una empresa es quien crea el escándalo, respondí. Cambió de táctica. Piensa en mi madre, en el honor de esta familia. Lo miré directamente. El honor consiste en asumir la responsabilidad. Antes pobre que deshonrado, ¿recuerdas? Mi teléfono vibró. Era Verónica. Contesté delante de Ramiro. La voz de Verónica ya no era dulce. Elvira, si sigues por este camino, ¿qué ganas? Si nos metes a todos en la cárcel, tu empresa quedará más limpia. Si has hecho algo mal, lo pagas, dije, con voz neutra. Verónica se rió. Un sonido metálico. ¿Crees que lo sabes todo? Hay ciertos mensajes que, si salen a la luz, a ti también te van a perjudicar. Pues entrégaselos a la policía, respondí. Y colgué. Ramiro, a mi lado, palideció. Una persona inocente no habla así, dije. Por la tarde, el inspector Lázaro vino al hospital para notificar la ampliación de la investigación y solicitar a Ramiro que colaborara para un análisis de sus comunicaciones. Ramiro intentó sonreír, y luego se giró hacia mí, con los ojos suplicantes. Por favor. No asentí ni negué. Me dirigí al inspector. Estoy dispuesta a proporcionar cualquier dato adicional que sea legalmente requerido. De repente, Dolores rompió a llorar. Me agarró la mano, temblando. He sido una estúpida, Elvira. Una avariciosa. Pensé que solo era una tarta. No la regañé. Madre, está viva de milagro. A partir de ahora, recuerde que hay cosas por las que no se puede competir. En ese momento Nerea se incorporó a medias. Su voz era un silbido. Si alguien tiene que pagar, que pague Remedios primero. Ella guardó la tarta. La sirvió. ¿Quién sabe lo que hizo en la cocina? Remedios, que estaba en la puerta, se quedó blanca. Me giré hacia Nerea. No culpes a quien no tiene poder de decisión. Remedios no cortó la tarta. No la encargó. Y desde luego, no tenía ningún motivo para hacerle daño a nadie. Nerea iba a replicar, pero Dolores gritó con voz ronca. «Cállate. Cada vez que abres la boca me avergüenzo más». Fue la primera vez que la oí gritarle a su hija con miedo real, no con autoritarismo. Esa noche, cuando subí más sopa, Dolores me miró un largo rato y dijo en voz baja: «Esta tarde te hablé mal. Pensé que una nuera con dinero tenía que aguantar más. Pero...». Giró la cara, con los ojos húmedos. Solo respondí: «Madre,
Una comida compartida vale más que un banquete a solas. Su orgullo le ha hecho sufrir. No quiero que sufra más, pero tampoco puedo aceptar una culpa que no es mía. Salí al balcón del pasillo. Miré el flujo de coches en la calle. De repente, comprendí que hay familias que no se rompen por falta de dinero, sino por falta de límites. Y cuando los límites se derriban, la gente usa la moral como un arma arrojadiza. Cuando el inspector Lázaro se llevó a Ramiro para continuar con la declaración, él se fue arrastrando los pies. Antes de desaparecer, se giró y me miró. Su expresión ya no era amable, era una mezcla de rabia e impotencia. Yo me quedé quieta. En mi cabeza solo una frase: quien siembra vientos, recoge tempestades. A la mañana siguiente, recibí una llamada del inspector Lázaro mientras estaba sentada en la sala de espera. Su voz era tan calmada como siempre, pero con una firmeza nueva. Señora Elvira, tenemos pruebas suficientes para imputar a los implicados directos y ampliar la investigación. Prepárese, porque hoy va a ser un día movido. Colgué y miré por la ventana. El sol de Madrid seguía brillando, ajeno a todo, pero para mí, la historia llegaba a su fin. Un fin en el que ya nadie podía dar marcha atrás con un par de palabras sentimentales. Cerca del mediodía, un equipo de la policía judicial vino al hospital. No hicieron ruido. Ramiro fue invitado a una sala privada para aclarar más datos sobre sus comunicaciones, la cuenta intermediaria y su relación con el archivo de sucesión. Siguió intentando mantener la compostura, siguió llamándome cielo, delante de los demás, pero esta vez fue diferente. Al contrastar los datos, sus respuestas ya no eran fluidas. Había contradicciones en los horarios, llamadas que negaba, y que luego un mensaje demostraba. Esas pruebas no necesitaban gritos para arrancar la máscara. A primera hora de la tarde, el inspector Lázaro me comunicó de forma concisa que Verónica había sido imputada por organizar y facilitar el envenenamiento. Hugo, por ejecutarlo. Tomás, según su grado de implicación, y Ramiro estaba siendo investigado como principal sospechoso de conspiración, abuso de poder y tentativa de homicidio, que no se consumó por el cambio de víctima. Lo escuché todo sin temblar. Solo sentí que la justicia, al final, encuentra su camino, lento, pero seguro. Al caer la tarde, estaba al final del pasillo cuando se llevaron a Ramiro para continuar con las diligencias. No fue una escena de película, con esposas y gritos, pero fue suficiente para que todos entendieran que él ya no controlaba la historia. Se giró y me miró. Su mirada ya no era de reproche, era de un rencor crudo. Por primera vez, lo vi tal como era. ¿Y qué ganas con todo esto?, preguntó con voz ronca. Respondí con calma, sin alzar la voz. No he hecho nada extraordinario. He cumplido la ley y he sobrevivido. Ramiro guardó silencio, con los labios apretados. Quizá quería hablar de nuestros 10 años de matrimonio, de su madre en el hospital, de cualquier cosa que me ablandara. Pero era demasiado tarde. Cuando alguien te pone un cuchillo en el cuello, el cariño no sirve de escudo. Dolores presenció la escena y se desplomó en la cama, pálida. Ya no pudo recurrir a la moral. Su mirada se perdió, como la de alguien que acaba de despertar de un largo sueño. «Dios mío, es mi hijo», susurró. Le arreglé la manta y le dije en voz baja: «Madre, está viva de milagro. Guarde fuerzas. El resto, déjeselo a la justicia». Nerea se cubrió la cara y rompió a llorar. No lloraba por su hermano, lloraba por miedo. Miedo a perder su apoyo, a la vergüenza, a que la gente preguntara quién se había peleado por un trozo de tarta ese día. Me miró, como si quisiera suplicar y odiarme al mismo tiempo. Pero esta vez, no necesité ganarle con palabras. Había perdido en el momento en que me ofreció aquel trozo de borde como si fuera una limosna. A Hugo lo vi una vez, cuando lo trasladaban. Estaba demacrado, con los ojos rojos, y no paraba de balbucear. Me equivoqué. No lo juzgué, solo pensé que, cuando vendes tu conciencia una vez, la vida te pasa factura para siempre. En la empresa, gracias a que había actuado a tiempo, no hubo caos. Envié un comunicado interno muy breve. La empresa funciona con normalidad. La dirección está colaborando con las autoridades y protegiendo a los empleados. Sin florituras. Solo la verdad y el camino a seguir. Esa noche, Dolores recibió el alta. La llevé a su casa en silencio. Ya no entró como si fuera la dueña. Hablé con la administración del edificio y cambié todos los accesos. El código, la huella, las tarjetas del ascensor. No lo hice por venganza.
Lo hice porque lo entendí. Los límites no se construyen pidiendo permiso. Se construyen con acciones. Remedios me preguntó, con la voz temblorosa. Señora, si cambiamos la cerradura, ¿no hablarán mal de usted? La miré y le dije con suavidad. Es mejor que hablen mal de mí a que asistan a mi funeral. Esa noche, de pie, sola, en mi apartamento de 2 millones de euros, miré la encimera donde había estado la tarta. Ya no sentía dolor. Solo veía una cosa con claridad. El mal no siempre grita. A veces, viste con camisa blanca, te habla con dulzura, te llama cielo, y te insiste, con palabras que suenan a cariño, en que des el primer bocado. En la vida, hay momentos en los que debemos recordar que no se puede ignorar la verdad por miedo al qué dirán, ni se puede poner en riesgo la propia seguridad en nombre del cariño. Si esta historia les ha hecho reflexionar, por favor, dejen un me gusta para apoyar el canal. Si tienen alguna sugerencia, no duden en dejar un comentario. Siempre valoramos su opinión. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Les deseamos mucha salud y paz. Un saludo y hasta la próxima historia, en Historias del Corazón, ESP.